Lo estás escuchando en ADEM Audionovelas. Capítulo 1867. Hubo unos momentos de silencio tras el comentario de Morgan. Walker Bowen le estudió detenidamente y luego soltó una risa sarcástica. No puedes estar hablando en serio. La leve sonrisa permaneció en el rostro de Morgan un momento más, luego desapareció sin dejar rastro. El tono de ligereza también se desvaneció de sus ojos, dejando solo una intensidad fría. De repente, toda la cámara se sintió inundada por una sensación de agudeza inquietante, como si cada borde y superficie en ese lugar adquiriera de repente un filo afilado. Algunos de los miembros mundanos de la élite del gobierno palidecieron. Morgan suspiró profundamente. ¿Por qué no puedo estar hablando en serio? Si acaso, me parece que tú eres el que no comprende la realidad de tu situación, Venerable Saint-Cyr. Lentamente recorrió con la mirada los rostros de los altos administradores del gobierno y dijo, con una voz desprovista de cualquier diversión, la Casa de la Noche ha sido consumida por Son. Sus ciudadelas han sido conquistadas, sus gobernantes están muertos y los cadáveres de sus santos están siendo utilizados como trajes por un monstruo demente. Ese es el destino que espera a aquellos que tontamente esperan aferrarse a una pretensión de neutralidad en la guerra entre mi casa y la reina de los gusanos. Sonrió con oscuridad y añadió en una voz tan calma como afilada. Ya deben haberse hecho esta pregunta, ¿qué nos pasará ahora que Kison ha mostrado su disposición a no detenerse ante nada para ganar esta guerra? La Casa de la Noche se negó a tomar partido, y al final, la elección se tomó por ellos. ¿Realmente creen que lo mismo no les sucederá a ustedes? ¿Que los hace estar seguros de que no serán los próximos en ser destruidos por ella? Walker Bowen vaciló con la respuesta, como si no estuviera seguro de qué decir. Su expresión era sombría. Morgan negó con la cabeza con desprecio. Aquellos que no pueden seguir el ritmo del tiempo serán ahogados por él. Ya están un paso atrás, y ya no tienen elección. Su neutralidad es cosa del pasado, ahora, es hipocresía en el mejor de los casos, e incompetencia en el peor. Los grandes clanes pueden haber iniciado la guerra, pero eso no significa que otros puedan escapar de ella. El destino de la humanidad se decidirá por quien reclame la victoria en Godgrave, y eso también significa sus destinos. Al final del día, lo único que pueden decidir es a qué lado se van a someter. El anciano la miró con furia. La comisura de su boca se contrajo y escupió con enojo. ¿Y de quién es la culpa? Sin embargo, una voz calmada lo interrumpió. Saul Viper Jack, que había permanecido en silencio todo ese tiempo, finalmente habló. No tiene sentido buscar culpables, Saint-Cyr. Morgan miró a la mujer escalofriantemente hermosa. Jet era fría y compuesta, con ojos azules helados y un cabello corto negro como el carbón. Su reputación era más que un poco siniestra, pero también formidable. Sobre todo, era conocida por su competencia despiadada. Morgan no conocía bien a Soul Reaper, pero habían luchado codo a codo en la batalla del Cráneo Negro y más tarde en el desierto de las pesadillas. Tenía una buena impresión de la santa del gobierno. Jet era sensata. Como si estuviera de acuerdo con sus pensamientos, la mujer gélida dirigió su mirada a Morgan y dijo perezosamente, tu elección de palabras es un poco chocante, Lady Morgan. Dices que debemos someternos a alguien. Yo prefiero verlo como tener que apoyar a alguien, más bien. Después de todo, son los soberanos los que necesitan nuestra fuerza, no al revés. Saul Vipe sonrió fríamente y preguntó, entonces, ¿por qué deberíamos elegir apoyar a Valor en lugar de a Son? Después de todo, las probabilidades parecen estar en contra del dominio de la espada en este momento. Morgan le devolvió la sonrisa. Sensata, en verdad. Era casi como si Jet hubiera esperado que esto sucediera. Tal vez lo había hecho, no era difícil adivinar cuál sería el siguiente paso de Valor. Porque Kison es una existencia abominable, una bestia hambrienta que nunca debió haber nacido. Sabes cuál es su aspecto, y en qué podría convertirse su reino. No le importa si gobierna sobre los vivos o los muertos, así que, ¿realmente confías en que mantendrá a la humanidad con vida? Saul Viper Jack la miró en silencio durante un rato, luego se reclinó y se echó a reír. Qué irónico oír eso de mí, de todas las personas. Gracias, Lady Morgan. Aprecio tu sentido del humor. Ahora, ¿podemos escuchar la verdadera razón? Morgan sonrió. Es agradable sentirse apreciada. Claro. Primero que nada, 3 de ustedes estuvieron en una pesadilla con la persona que marcha hacia Bastión en este momento. Saben de lo que es capaz, y que no está limitado por cuestiones de moralidad, compasión o decencia humana. Hay millones de personas viviendo en Bastión. Puedo defender el castillo, pero no puedo proteger la ciudad más allá por mi cuenta. Santa Atena, has pasado los últimos 4 años viviendo allí. ¿Realmente te sientes cómoda sin hacer nada mientras esa persona ha sido liberada en el dominio de la espada? ¿Y el resto de ustedes? Rasba Eagles le lanzó una mirada oscura, pero no dijo nada. Los líderes del gobierno guardaron silencio, con expresiones cansadas. Solo Soul Reaper no parecía preocupada. Es un poco gracioso oír a un miembro del clan Valor darnos lecciones sobre moralidad y compasión, pero está bien. Esa es una razón viable, aunque bastante débil. ¿Qué más? Morgan se encogió de hombros y miró a Saint-Ten, el comerciante de sueños, el extravagante trascendente de inclinaciones ambiguas que estaba sentado junto al canciller, visiblemente ansioso.
Bueno, el venerable Saint aquí nos ayudó a ocultar la salida de la isla de Marfil de Bastión antes. Considerando eso, el Clan Song ya podría haber asumido que el gobierno se está aliando con el dominio de la espada. ¿Quién dice que no están preparando medidas para castigarlos por esa ofensa percibida mientras hablamos? Ya que están bajo la amenaza de ser castigados por un crimen que no cometieron, bien podrían cometerlo. Los ojos exageradamente maquillados de Saint se agrandaron. Eso, me forzaste. Tenías ventaja por el incidente de asesinato. Morgan se encogió de hombros con indiferencia. El hecho es que sucedió, y esas hermanas son bastante vengativas. Le dedicó una sonrisa al indignado Saint, luego miró de nuevo a Soul Reaper ya y añadió en un tono serio. La razón más importante, sin embargo, es que tengo algo que necesitan desesperadamente. Soul Reaper alzó una ceja. Oh. Morgan asintió. Permaneció en silencio por unos momentos, luego sonrió. Tengo los restos de la casa de la noche. Instantáneamente, hubo un silencio sepulcral en la cámara. Su expresión no cambió. Todos están bajo mi cuidado, incluyendo un número considerable de ascendidos supervivientes. Deberían haber estado más preocupados por eso antes de mi llegada, más que por cualquier otra cosa. ¿No los necesitan desesperadamente para guiar los convoys navales a través del océano? Sin los caminantes nocturnos, la infraestructura del mundo despierto sufrirá daños irreparables. Y ahora soy yo quien los controla. Morgan miró a Soul Reaper, luego a Saint Cor y finalmente al canciller. Considerando la naturaleza de mi enemigo, no tengo mucho uso para ellos. Enviarlos a luchar contra ese hombre solo lo hará más fuerte. Pero, si necesito guerreros trascendentes poderosos que me ayuden a defender el dominio de mi padre. Hubo un largo silencio. Morgan permaneció inmóvil, con el cuerpo relajado. Su expresión no traicionaba ninguna emoción. Finalmente, el canciller dejó escapar un pesado suspiro. Con tantos despiertos llevados por la guerra, la situación en el mundo despierto es crítica. Alguien tiene que defender los centros de población contra las puertas que se abren y liderar nuestras tropas. Así que, 3 de los santos del gobierno te prestarán su apoyo, Lady Morgan. No más. Ella lo estudió por un momento, luego asintió con gracia y decoro. Un placer hacer negocios contigo, canciller. El tiempo es esencial, así que perdona si no me quedo a atender las formalidades. Me llevaré a esos 3 santos de inmediato. El hombre la miró oscuramente por un momento. El placer es todo mío, Lady Morgan. La neutralidad, en efecto, era un mito. Si no lo había sido antes, ahora lo era. Capítulo 1868. El campamento de la Fuerza Expedicionaria era muy diferente al campamento base del Ejército de la Espada. Era ajetreado e inmenso, rodeado por una empalizada y con innumerables despertados custodiando sus muros. Sin embargo, su escala era mucho menor, y no había edificios permanentes. El campamento se movía con los soldados, que se adentraban más en la letal extensión de Godgrave cada pocos días. Tampoco había torre de marfil ni puerta de los sueños, por lo que nada oscurecía la vista del cielo nublado. Las nubes radiantes siempre estaban allí, sobre los soldados, recordando que la muerte ardiente estaba solo a un soplo de viento de distancia. La extensión del llano de huesos entre el ejército en avance y su campamento principal había sido despejada de la jungla depredadora. La jungla había sido derrotada, subyugada y reducida a cenizas. Las fisuras que conducían a los huecos, la fuente de la infestación escarlata, ahora estaban rodeadas por guarniciones de soldados humanos. Esos soldados servían como erradicadores implacables, destruyendo continuamente los arcillos con los que la jungla desesperadamente intentaba alcanzar la superficie una y otra vez. Privados de luz y calor, los huecos hambrientos ya estaban cambiando. Sin duda, la zona de muerte lanzaría un contraataque contra los invasores humanos algún día pronto, pero para entonces, la autoridad de los soberanos ya se habría extendido a las profundidades de los huesos del dios muerto. Por lo tanto, los temibles huecos también serían subyugados. Sunny, Nepis y los santos del ejército de la espada se movían rápidamente de un puesto de exterminación a otro, llegando al campamento de la fuerza expedicionaria en unas pocas horas. El mismo viaje le habría tomado a los soldados despertados muchos días, pero ellos poseían una velocidad mucho mayor. La ubicación actual del campamento estaba cerca del borde de la llanura de la clavícula, en el lugar donde la primera costilla oriental pasaba por debajo de ella. Así que, Sunny podía ver un mar de hojas vermellón que se extendía al sur muy por debajo de él, conectándose con algo que parecía una cordillera ascendente en la distancia. Ese era el gran alcance del esternón, el objetivo de la fuerza expedicionaria. El ejército de la espada podría haber seguido la clavícula hacia el oeste, donde finalmente se conectaba con el alcance, pero cruzar a la primera costilla y atravesarla les ahorraría varios días de combate agotador. Por lo tanto, actualmente se estaba construyendo un elevador en las laderas de los huesos, que conducía hasta la jungla abajo. La jungla misma estaba en llamas, y una pared de humo se elevaba desde ella hacia las nubes radiantes. Godgrave era un lugar abrasador a pesar del cielo nublado, pero aquí, el aire era aún más sofocante. Sunny podía sentir las gotas de sudor rodando por su piel bajo la coraza pétrea del manto de ónix. La mayoría de los santos habían dejado de usar las capas externas de sus armaduras, vistiendo ropa ligera, pero lamentablemente, él no podía seguir su ejemplo. Sin embargo, podía disfrutar de la vista de Nepis sin su último traje de armadura, lo cual era un consuelo.
Sunny echó un vistazo a la ardiente extensión de la primera costilla, y luego la siguió dentro del campamento. El ambiente aquí era mucho más pesado y sombrío que en el campamento base. La autoridad del Rey de las Espadas no se extendía tan al oeste, por lo que los soldados estaban solos. Había tiendas y edificios temporales, pero muchos simplemente estaban sentados en el suelo, cubiertos de hollín y con miradas exhaustas. Sus armaduras estaban llenas de abolladuras y grietas, y muchos estaban manchados con sangre seca. Aquellos con heridas graves habrían sido atendidos por los sanadores, pero los rasguños menores no valían el desperdicio de esencia. En el mejor de los casos, recibirían tratamiento mundano. Las heridas y la fatiga se acumulaban lentamente, al igual que el trauma mental de tener que luchar contra las temibles abominaciones de la jungla todos los días. La falta de noches, mientras tanto, estaba destrozando el sueño de las personas y su percepción del tiempo. Todos aquí no podían esperar su turno para rotar de vuelta al campamento principal del ejército, donde podían descansar y recuperarse en relativa seguridad, lejos del terror incesante y pesadillesco de la infestación escarlata. No parece que lo sepan. La noticia de la invasión de Mordred al dominio de la espada aún no había llegado a la fuerza expedicionaria. Una vez que lo hiciera, el ánimo de los soldados caería aún más. Por ahora, sin embargo, estaban contentos y aliviados de ver a los santos regresar. Nepis caminó con confianza por el campamento, respondiendo a los saludos de los soldados con un leve asentimiento ocasional. Pronto, llegaron a la tienda de mando, que estaba misericordiosamente enfriada por una memoria especial. Marea del Cielo y el Santo Rohan, junto con algunos otros, estaban esperando allí. La Santa Javes parecía cansada, pero su comportamiento severo seguía siendo el mismo. Los altos oficiales de la Fuerza Expedicionaria ya habían sido informados del cambio en la estructura de mando del ejército y de la razón por la cual Morgan no había regresado. Así que Nepis se lanzó a una discusión estratégica sin demora. El tiempo no esperaba a nadie. Su voz era firme y autoritaria, y no había indicios de debilidad en sus llamativos ojos grises. En resumen, necesitamos acelerar el calendario. Los santos reunidos la miraron con duda. Finalmente, el caballero del verano habló en tono moderado. Ya estamos presionando a los soldados tanto como pueden soportar. La ausencia de Lady Morgan sin duda afectará la efectividad general del ejército. ¿Es prudente intensificar la ofensiva en este momento tan precario? ¿No deberíamos ralentizar por unos días? Nepis le dirigió una mirada carente de emoción. Sería una buena decisión si las circunstancias lo permitieran. Sin embargo, la situación ha cambiado. Ya no tenemos la ventaja en esta guerra, y el tiempo no está de nuestro lado. Ir despacio y con cautela es un lujo que no podemos permitirnos, así que debemos actuar con rapidez. Estoy decidida a conquistar la primera ciudadela en no más de 3 semanas. Las caras de los santos se tornaron sombrías. El caballero del verano estudió a Nepis por unos momentos, luego frunció el ceño y desvió la mirada. ¿Cómo sugieres que nos ajustemos a ese calendario, mi señora? Nepis miró el mapa de Godgrave que estaba sobre la mesa frente a ella, luego trazó una línea a través de la primera costilla y la parte norte del alcance del esternón. Podemos haber perdido el poder de mi hermana, pero el Señor de las Sombras ahora está con nosotros. Puedo asegurarles que su fuerza es bastante asombrosa, por lo tanto, no habrá más pausas en la batalla contra la jungla. Ella enfrentó a los santos y dijo con firmeza: dividiremos la fuerza expedicionaria en 3 grupos de guerra. Uno será dirigido por mí, otro por Sir Gilliard, y el último por Lord Shadow. El primer grupo liderará la carga ofensiva mientras los otros 2 descansan. Cada 8 horas, una fuerza fresca reemplazará a la agotada. Al avanzar en 3 turnos, podremos mantener un ritmo mucho más rápido. Además, ella movió su dedo a un lugar particular en el mapa. Cambiaremos el área objetivo de la expedición de la gran fisura cerca de la tercera costilla a esta menor cerca de la segunda. La fuerza de subyugación tendrá que viajar más lejos a través de los huecos para llegar a la ubicación supuesta de la ciudadela, pero nos ahorrará una semana de lucha contra la jungla. Hubo una ola de susurros entre los santos. Parecían haber aceptado el plan de Nepis, a pesar de sus graves implicaciones. Sin embargo, otra cuestión ocupaba sus mentes. Eventualmente, fue la Santa Tiris quien habló, sin rodeos. Confiamos en ti y en el caballero del verano, mi señora. Ambos han demostrado su competencia y valor en innumerables ocasiones. Sin embargo, Lord Shadow es un extraño para nosotros. Más que eso, es un mercenario. ¿Por qué ponerlo a cargo del tercer grupo de guerra? Nepis encontró la fría mirada de Marea del Cielo con calma. Su respuesta fue simple: porque ninguno de ustedes puede derrotarlo en una pelea. ¿Alguna otra pregunta? Los santos se miraron en silencio. Después de un rato, negaron con la cabeza. El santo Gest de Dagonet le lanzó a Sunny una mirada curiosa. El anciano sonrió amablemente y preguntó en tono ligero: ¿eres realmente tan grande? Sunny lo miró desde detrás de la máscara del tejedor, luego negó con la cabeza. Yo ni siquiera sé cómo sostener una espada. El extremo puntiagudo debe apuntarse al enemigo, ¿cierto? O espera, era al revés. El santo Gest lo miró detenidamente durante un largo rato. Santo cielo. Finalmente. Alguien con sentido del humor. Sunny lo observó en silencio durante unos momentos, luego encogió los hombros.
No sé si se trata de tener un buen sentido del humor o simplemente ser completamente insensato. Los otros santos intercambiaron miradas y dejaron escapar algunas risas nerviosas. La tensión en el ambiente disminuyó un poco, lo que era un alivio. Nepis, sin embargo, no se unió a la breve charla. Su expresión permaneció firme y decidida mientras continuaba detallando el plan. Los demás le escuchaban con atención, sabiendo que las próximas semanas serían decisivas en la lucha contra la infestación escarlata y las criaturas de la jungla. No había margen para el error. Mientras Sniffas hablaba, Sunny miró alrededor del campamento, sintiendo el peso del cansancio que parecía impregnar cada rincón. Aunque había logrado mantener el ánimo en alto hasta ahora, la verdad era que todos estaban al límite. El tiempo era su enemigo más cruel. Cuando Nifas terminó de hablar, los santos se retiraron para prepararse, dejando a Sunny solo por un momento. El calor asfixiante, el peligro constante, y la incertidumbre pesaban sobre sus hombros como una carga invisible. En ese momento, Nepis se acercó a él, con su expresión habitual de determinación inquebrantable. «Estaremos bien», dijo ella, como si pudiera leer sus pensamientos. Sunny la miró, tratando de encontrar algo en su rostro que revelara una pizca de duda o temor, pero no había nada. «Lo sé», respondió simplemente, aunque no estaba seguro de si realmente lo creía. Nepis asintió, su mirada volviendo a la distancia, donde la jungla en llamas seguía devorando todo a su paso. «Vamos a conquistar la ciudadela, Sunny. Sea lo que sea que nos espere allí, lo enfrentaremos juntos». Él asintió, comprendiendo que no había otra opción. El reloj seguía avanzando, y no podían permitirse perder ni un segundo más. Lo escuchaste en ADEM Audionovelas, se agradecen donaciones y apoyo. Link en la descripción.